Es la mujer que vivió en la sombra de un amor que nunca floreció. Soportó el desprecio y la indiferencia de un hombre que siempre eligió a otra. En sus silencios se fundieron la tristeza y la fortaleza de quien fue ignorada, pero jamás olvidada. Su nombre es Lea, la primera esposa de Jacob, a quien el mundo olvidó, pero Dios nunca pasó por alto. Es la mujer a la que nadie eligió primero. Fue unida a un hombre que nunca la amó de verdad y vivió día tras día bajo la sombra de alguien más estimada. Aún así, encontró consuelo en lo alto, demostrando que el amor divino puede nutrirnos donde el amor humano fracasa. Se llama Lea, la primera esposa de Jacob, y su historia, aunque breve en la Biblia, está repleta de significado para quienes buscamos fortaleza en medio del rechazo. Cuando retrocedemos hasta la vida de Jacob, encontramos a un hombre que huye de su familia tras engañar a su padre Isaac y robarle la bendición a su hermano Esaú. Con la ira de éste como espada pendiente sobre su cabeza, Jacob se ve obligado a refugiarse en Harán, donde habitaba su tío Labán. Aquella huida, descrita en Génesis, no solo salva la vida de Jacob, sino que le abre las puertas a una experiencia extraordinaria, el encuentro con dos hermanas, Raquel y Lea, cuyos destinos iban a quedar irremediablemente atados al suyo. La Biblia relata que Jacob se enamora de Raquel casi de inmediato. Ella es descrita como de bello semblante. En cambio, la única pista que se nos da sobre Lea es que tenía ojos delicados. El texto hebreo no ofrece una imagen clara de su belleza o su apariencia, sino que destaca lo que parece ser un rasgo menos impactante que la hermosura de su hermana. Sin embargo, esa misma brevedad abre un espacio de misterio. ¿Cuál era su historia antes de conocer a Jacob? ¿Cómo fue su infancia junto a un padre astuto como Labán y una hermana que acaparaba miradas? La Biblia guarda silencio, pero podemos imaginar a Lea creciendo en una familia con inclinaciones idolátricas, pues sabemos que Labán poseía ídolos, donde los afectos podían ser desiguales y la manipulación era moneda corriente. Lo que sí sabemos es que Jacob trabajó 7 años para Labán a fin de conseguir casarse con Raquel, la menor de las hermanas. El texto comenta que esos años le parecieron pocos, por el gran amor que le tenía. Pero en la noche de bodas, Labán engañó a su sobrino. Cuando Jacob despertó, se dio cuenta de que quien estaba en su lecho no era Raquel, sino Lea. La costumbre local de cubrir a la novia, sumada a la posible celebración con abundante bebida, le permitió a Labán consumar la artimaña. Alegando que en su región no se permitía casar a la hija menor antes que a la mayor, impuso este matrimonio sin preparar ni el consentimiento verdadero de Jacob. Así, Lea se vio unida a un hombre que solo tenía ojos para su hermana. Sería fácil juzgar a Lea por haber participado en la farsa, pero el relato no la presenta como cómplice voluntaria. Algunas tradiciones suponen que ella no tuvo más remedio que obedecer la voluntad paterna y dejarse llevar por la oportunidad que Labán le imponía. En todo caso, la mañana siguiente debió de ser amarga para Jacob, y también para la mujer que se dio cuenta de que su esposo no la deseaba. El silencio de Lea contrasta con el enojo de Jacob, quien protestó ante Labán. Este último, como consuelo, le prometió que tras la semana nupcial con Lea, Jacob podría casarse también con Raquel, a cambio de otros 7 años de trabajo. De este modo, Jacob terminó con 2 esposas, hermanas entre sí. La mujer a quien amaba, Raquel, y la mujer a quien apenas notaba, Lea. El dolor de Lea se percibe en los nombres que le va poniendo a sus hijos. Con cada nacimiento, expresa la esperanza de ganarse el afecto de Jacob. Al primero lo llama Rubén, miren, un hijo, exclamando que tal vez Dios, al ver su aflicción, hiciera que su marido la amase. Al segundo lo nombra Simeón,
evocando que Dios ha escuchado su sufrimiento. Al tercero lo llama Leví, diciendo: ahora, con 3 hijos, mi esposo se unirá a mí. Pero solo en su cuarto hijo, llamado Judá, decide enfocar su corazón en la gratitud a Dios, diciendo: esta vez alabaré al Señor. Se desprende una especie de evolución interior. Con cada nacimiento, Lea comprende que la validación que ansía de Jacob no llega y aprende a volcar su necesidad emocional en lo alto. La esterilidad temporal de Raquel añade un matiz dramático. Aquella mujer, la favorita, no logra concebir en un inicio, mientras Lea da a luz repetidamente. El texto no especifica el motivo de la infertilidad de Raquel, ni ofrece detalles acerca de si Lea gozaba de mayor devoción hacia Dios. A lo largo de la narración se intuyen diversos conflictos familiares y la posible influencia idolátrica de Labán en su casa. Raquel eventualmente llegará a robar los ídolos de su padre al marcharse de Harán, evidenciando que toda la familia estaba inmersa en un contexto cultural donde lo sagrado y lo profano a menudo se confundían. Aún así, el plan divino se va cumpliendo y Lea concibe 6 hijos varones y una hija, Dina. Además, sus siervas dan a luz más hijos en nombre de las 2 hermanas, siguiendo la costumbre de la época de ofrecer a la sierva para ampliar la descendencia cuando la esposa no podía engendrar. Lo extraordinario del relato es que de esas 12 tribus que conforman Israel, Lea aporta a Leví, origen de la tribu sacerdotal, de la que saldrían Moisés y Aarón, y a Judá, de quien nacería la dinastía real que incluye a David, y posteriormente a Jesús, según la genealogía cristiana. Con ello, la mujer rechazada termina siendo la madre de las líneas más decisivas para la historia bíblica, la real y la sacerdotal. Por su parte, Raquel engendra a José y Benjamín, con un rol fundamental en la supervivencia de la familia durante la hambruna, pero no es de ella que desciende la realeza ni el sacerdocio, mucho menos el Mesías. Es llamativo que Dios haya querido honrar así a quien no recibía amor de su esposo, mostrándonos que las apariencias y preferencias humanas no condicionan el propósito del Creador. La vida de Lea fue un constante anhelo de afecto. Podemos imaginarla observando cómo Jacob dedicaba atenciones y gestos cariñosos a Raquel, mientras ella quedaba en un segundo plano. En el antiguo cercano Oriente, la poligamia no era rara, y las rivalidades entre mujeres, compartiendo marido, generaban tensiones que la escritura muestra en varios episodios. Aun con ese trasfondo cultural, el amor preferencial de Jacob por Raquel resultaba especialmente hiriente para Lea, puesto que jamás hubo indicios de un cortejo previo. Ni siquiera se habla de un rasgo atractivo en ella, salvo esa mención confusa de sus ojos, que pudo implicar cierto candor o fragilidad. Lea, por lo tanto, es el reverso de la heroína seductora. Está ahí, invisible y silenciosa, cargando el peso de la indiferencia. Aún así, la mano divina teje su vida con hilos dorados. Cada hijo que nace es un signo de la ternura de Dios, que ve a quien nadie ve y sostiene a quien se siente infravalorado. Con su cuarto hijo, Judá, Lea hace un giro notable. Abandona la esperanza de que Jacob la ame de repente y decide enfocar sus fuerzas en la alabanza al Señor. Ese momento marca una liberación interior, una certeza de que su identidad no depende de la mirada del hombre, sino de la aprobación divina. Esto, más adelante, se confirmará cuando su hijo Judá se convierta en la tribu líder. El rey David, el monarca más célebre de Israel, será descendiente de esa línea, y de su estirpe saldrá el Mesías, venerado por la cristiandad como Jesucristo, Hijo de Dios. En la parte final de Génesis se descubre otro detalle sorprendente. Lea terminó siendo sepultada en la cueva de Macpela, el sepulcro familiar donde yacían Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Raquel, en cambio, la mujer tan amada por Jacob,
murió en el camino a Efrata y quedó sepultada aparte, lejos del lugar consagrado de la familia. Cuando Jacob está a punto de morir, rememora la sepultura de Raquel como un hecho triste y solitario. Sin embargo, en la tumba patriarcal de Hebrón, la que reposa junto a los antepasados es Lea. Ese acto, aparentemente menor, revela una paradoja. La esposa ignorada es la que termina ocupando el sitio de honor al lado de Jacob en la posteridad. Por su parte, Raquel quedó enterrada en un lugar distinto, y sus restos no compartieron la cueva que albergaba a los otros patriarcas y matriarcas. Podríamos decir que Dios, de un modo silencioso pero contundente, otorgó a Lea la dignidad de ser contada como la matriarca que siguió la tradición funeraria de Abraham. Este hecho enfatiza que Dios exalta a quien el hombre minusvalora. El libro de Ruth, más adelante, menciona a Raquel y Lea como las que edificaron la casa de Israel. Allí, en el capítulo 4, cuando se bendice la unión de Ruth y Booz, se evoca a estas dos hermanas para recalcar la importancia de su rol fundacional. Que Lea sea incluida, a la par que Raquel, como cofundadora de Israel, es una reivindicación absoluta de su papel. Nadie en su tiempo habría pensado que la esposa no amada fuera a recibir tal reconocimiento en la memoria colectiva, pero la Biblia cierra filas con la tesis de que Dios juzga distinto a como solemos hacerlo. Para la posteridad, la grandeza de Lea superó el velo de su propio dolor. El destino de Lea nos recuerda cómo a veces vivimos anhelando la aprobación de los demás, a menudo de quienes, por diversas razones, no pueden o no quieren amarnos. Y eso nos sume en frustración. El personaje de Lea nos invita a redirigir la mirada al cielo. Nuestras carencias afectivas, por reales y hondas que sean, no borran la gracia de Dios ni su capacidad de conferir un rol trascendente a nuestra vida. A fin de cuentas, la historia muestra que los planes de Dios no dependen de la preferencia humana ni de las estructuras de poder vigentes. Él mira el corazón, lee nuestras lágrimas y, como dice la Escritura, exalta al humilde. Podemos preguntarnos por qué Lea no se rebeló, por qué permaneció en una situación donde no era valorada. El contexto cultural de aquella época sugiere que las mujeres carecían de margen para decidir su futuro. La poligamia se consideraba normal y la mujer estaba sujeta a la autoridad del padre o del esposo. Aún en esas circunstancias, su fe fue creciendo y fue capaz de transmitir a sus hijos la conciencia de un Dios activo en la historia. No en vano, la tribu de Leví, descendiente suyo, se convirtió en la encargada del culto, mediando entre el pueblo y la presencia divina, y la tribu de Judá proporcionó los monarcas, mediando entre la justicia del reino y las naciones. Así, Lea fue fuente de un doble sacerdocio, el levítico, que canalizaba la adoración, y el real, que guiaba el gobierno de Israel. Y para los cristianos es también antepasada de Cristo, que cumple en sí mismo el rol de sumo sacerdote y rey eterno. Esta trama revela el sello de un Dios que se deleita en volcar su gracia sobre quien el mundo menos espera. Desde la perspectiva de la teología bíblica, Lea es uno de los tantos ejemplos de la reversión de valores que a menudo se ve en las Escrituras. El primogénito no siempre es el elegido. El pequeño vence al gigante, el despreciado es el que lleva la bendición. Su historia no se limita a la rivalidad con Raquel, ni al dolor de ser ignorada por Jacob. Trasciende ese conflicto y muestra cómo, en última instancia, la fidelidad de Dios brilla incluso en las zonas más grises de la vida. Para nosotros, la enseñanza es clara. Tal vez anhelamos la aceptación de alguien que no nos corresponde, o cargamos con un pasado donde sentimos que no fuimos suficientes a los ojos de quienes amábamos. La experiencia de Lea demuestra que nuestro verdadero valor no radica en ser elegidos por otros, sino en ser vistos por Dios.
Cada vez que Lea alude a cómo Dios ha visto su aflicción, se consolida la idea de que Él se inclina ante el corazón quebrantado y no desprecia nuestras súplicas. Su plan puede superar nuestras expectativas. Al igual que Lea, quizá no tengamos el reconocimiento de quienes quisiéramos, pero nuestra historia, tejida con la de otros, puede resultar clave para la bendición de muchas vidas. Así como la línea de Lea sirvió para la bendición de todo Israel, lo que Dios hace hoy en nuestra vulnerabilidad puede repercutir más allá de lo que imaginamos. Más allá de los aspectos emotivos, hay también un trasfondo de responsabilidad histórica. Lea se convierte en un símbolo de cómo la perseverancia y la fe se abren paso en sistemas injustos. Ella nunca eligió ser parte de un engaño ni de un matrimonio polígamo. Sin embargo, en su silencio y en su devoción cumplió un papel central para la formación de las tribus de Israel. En esto hay un eco de la valentía discreta que uno ve en otras mujeres de la Biblia, como Ruth o Esther, quienes afrontan crisis y hallan en la fe la fuerza para avanzar. Cada una, a su manera, nos enseña que la dignidad no depende del puesto que ocupemos a los ojos del hombre, sino de la mirada compasiva del Creador que sabe exaltar al que padece humillación. Lea tuvo un final digno. Falleció antes de que la familia se estableciera en Egipto. Según Génesis, la sepultaron en la cueva de Macpela, el panteón de los patriarcas. Ese reposo la igualó con Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, sellando su lugar entre los grandes nombres de la historia hebrea. Jacob, a la hora de morir, recordaría que allí estaban enterrados sus padres y su esposa Lea, la que tal vez no amó como a Raquel, pero que, al final de cuentas, ocupaba el sitio consagrado de la familia. Este dato, aparentemente menor, encierra una profunda ironía. La despreciada terminó en el lugar de honor familiar, mientras la preferida quedó en otro paraje. Así, la memoria de Lea se vinculó con la herencia de fe legada a las generaciones futuras. El eco de Lea resuena cada vez que el amor humano falla, pero el amor divino se muestra firme. Su historia susurra al oído de quien sufre rechazo: Dios te ve. Aunque no seas la opción favorita en tu contexto, Él teje de manera sublime la trama de tu vida. Su experiencia afirma que Dios no se limita al criterio mundano de los bellos y amados, sino que elige a los frágiles para manifestar su gloria. Y si la estirpe real y sacerdotal de Israel emergió de su vientre, ¿quién puede negar que, con Dios, lo que parece un fracaso se torna en victoria? Para quienes se sientan en segundo plano, Lea es la compañera de ruta. Nos muestra que la oración puede canalizar el anhelo insatisfecho, volviéndolo alabanza. Nos enseña la fuerza de perseverar en la familia, incluso cuando el ambiente no es el ideal. Nos recuerda que el reconocimiento más importante no viene del otro, sino de aquel que todo lo ve. Y por si hiciera falta, su inclusión en la genealogía de Jesús subraya el principio de que nada escapa a la redención cuando se confía en Dios. Esta es entonces la historia de la esposa a la que apenas miraban. Una mujer atrapada en un matrimonio múltiple, sufriendo la frialdad de un hombre que prefería a su hermana. Pero, por encima de todo eso, es la historia de cómo Dios se abaja a la aflicción y la convierte en parte esencial de su plan eterno. Es la biografía de alguien cuyos ojos delicados, tal vez no deslumbrantes a los parámetros de su época, sí fueron vistos con compasión por el Creador del universo. Lea no necesitaba un monumento erigido por Jacob. Su legado está cincelado en la genealogía del Mesías y en la cueva de Macpela, al lado de los grandes patriarcas. Que su historia nos motive a mirar más allá de nuestra necesidad de validación humana y a buscar en Dios la fuente de nuestro propósito. Si en este momento te sientes relegado, si anhelas un afecto que no llega, o si piensas que nada destacable puede surgir de tu vida, recuerda a Lea.
El mismo Dios que puso ojos sobre ella, siempre invisible a su esposo, pero crucial en el destino de Israel, es quien te dice que tu valía no está determinada por los afectos humanos. Si con Lea formó la línea de reyes y sacerdotes, también puede obrar algo hermoso con lo que hoy consideras fracaso o dolor. A fin de cuentas, aquel que alzó a Lea por encima del olvido sigue siendo el mismo que, en cada época, se inclina sobre el quebrantado de corazón. Gracias por llegar hasta aquí y conocer, de otra manera, a esta mujer que nos recuerda que a menudo la verdadera grandeza nace en lo oculto. Te animo a compartir esta historia con otros que puedan necesitarla. Que el testimonio de Lea renueve tu esperanza. El rechazo humano no es el fin. En manos de Dios, incluso las lágrimas encuentran un propósito y un amanecer. Nos vemos pronto y que su gracia te acompañe en cada paso.